El deseo del padre de Franco, Nicolás, fue que todos sus hijos fueran oficiales de la Armada. Este deseo solo sería cumplido por su primogénito, Nicolás. Pero Franco siempre quiso ser marino, dijéramos que era su sueño infantil. La razón de que no fuera marino es que en 1907 se clausuró la Escuela Naval Flotante de Ferrol, abierta en 1868, y no se volvieron a convocar oposiciones hasta el año 1913. Entonces no le quedó más remedio a Franco que optar por el ejército de tierra, y con 14 años aprobó el examen de ingreso en la Academia Militar de Infantería de Toledo. ¿Cómo le fue en la Academia Militar de Toledo? Al principio no muy bien. Sufrió muchas novatadas por su aspecto físico. Medía 1,63 y además era muy delgadito. Si a eso le unimos su voz aguda, hace que sus compañeros le llamaran Franquito. No le gustaban mucho estas novatadas, por eso cuando llegó a ser director general de la Academia Militar de Zaragoza, prohibiría las novatadas. La formación que recibió en la Academia de Toledo estaba muy alejada de las nuevas tendencias de la guerra moderna. Estaba basada en la disciplina, la equitación, el tiro, la esgrima, y la teoría militar era prusiana del siglo XIX. Además, sus enseñanzas destilaban una ideología xenófoba, antiliberal y muy nacionalista, donde el ejército era el guardián de las esencias de la nación y se consideraba como enemigos de España a los catalanistas, los liberales, los republicanos, los socialistas y los anarquistas, debido a que se mofaban del ejército después del desastre de 1898, a que querían destruir la unidad de la nación y se oponían a la guerra de Marruecos. Franco no destacó, no fue un gran estudiante. De los 312 compañeros de su promoción ocupó el puesto 251. Sin embargo, sería el primero que llegaría a general en su promoción. En lo que más le gustaba de los estudios de la Academia de Infantería de Toledo era la topografía y la historia militar española. Cuando termina sus estudios en Toledo, solicitó como destino Marruecos, como hicieron la mayoría de sus compañeros, ya que era la forma de ascender más rápida por méritos de guerra. Pero fue rechazado, ya que en aquella época solo podían ir de oficiales de teniente para arriba. Fue destinado al regimiento de Zamora número 8 en Ferrol, donde va a estar 2 años y llevará, dijéramos, una vida tranquila, realizando tareas propias de una guarnición de provincia. Sin embargo, en agosto de 1911, un nuevo alzamiento en el Rif amenazaba las líneas españolas cercanas al río Kert, y entonces sí que fue llamado. Le acompañaron en este destino su primo Pacón y su amigo Camilo Alonso Vega. Durante los años que estuvo por primera vez en Marruecos, participó en muchas misiones. Por un lado, se ganó la reputación de meticuloso y bien preparado. Sus tropas siempre estaban bien abastecidas y seguras en sus asentamientos, pero también tuvo fama de valiente, incluso llegando algunas veces a la temeridad. Se cuenta que Sanjurjo en una ocasión le espetó: no va a ir usted al hospital del tiro de un moro, sino de una pedrada que le voy a dar yo cuando vaya a caballo en las guerrillas. En junio de 1916 sufrió, dijéramos, su única herida de bala en el tiempo que estuvo en Marruecos, un disparo en el estómago en el asedio de El Biud. Así lo cuenta su hija Carmen a la televisión. Él estaba tendido en la camilla y veía que iban recogiendo a los demás heridos y los iban depositando en unas camionetas y se los llevaban, y que a él no lo llevaban. Entonces eso le chocó y llamó al médico que pasaba por allí y le dice el médico: no, a ti, Franquito, te dejamos, no podemos llevarte porque tienes una herida de vientre y nada, es inútil. Y entonces mi padre tenía un asistente marroquí y le dice: dame tu mosquetón, y le dio su arma. Entonces la cargó y apuntó al médico y le dijo: en el próximo camión
yo salgo, si no tú también tendrás un tiro. Entonces el otro, no te pongas así, y que entonces lo evacuó. La única vez, esa fue la única vez que fue herido en sus 10 años y medio en Marruecos. Por eso aumentó la leyenda entre la tropa, que decían que tenía baraka. Baraka era la protección divina que le hacía invulnerable. La baraka para los árabes solo se atribuía a los jerifes y a los moravitos. Durante esta primera vez en Marruecos tuvo 3 ascensos. El 13 de junio de 1912 fue ascendido a primer teniente. Va a ser su único y su último ascenso por antigüedad. El 1 de febrero de 1914 va a ser capitán y va a ser concedido por el mérito en la batalla de Beni Salem, en los arrabales de Tetuán. Y su último ascenso va a ser el 28 de febrero de 1917 a comandante, a propuesta del alto comisario Francisco Gómez Jordana. En esta primera etapa en Marruecos se enamoró locamente de Sofía Subirán, que era la sobrina del alto comisario Luis Aizpuru. Fue una relación corta de 6 meses en el año 1913 y la escribió cerca de 400 postales, a una razón de 3 postales diarias. Sofía al final cortó la relación porque estaba aburrida de la formalidad. Decía de Franco que es muy frío y atento y que la trataba como una persona mayor, y eso que ella era una niña. No me contaba chistes ni tenía ocurrencias. En una palabra, me aburría un poco. De hecho, realmente le llamaba Pelma. Regresó a la península porque no había plazas de comandante en Marruecos, y fue destinado a Oviedo, al regimiento de infantería del Príncipe, a cargo de la instrucción de los oficiales de complemento. En Oviedo llevó mucha vida social y estableció relaciones con las familias más importantes de la ciudad. Y a finales del verano de 1917 conoció a la que será su esposa Carmen Polo en una romería. Va a ser igual de persistente que con Sofía Subirán. Puso mucha tenacidad e iniciaron una relación clandestina, ya que no contaban con la aprobación del padre de Carmen ni tampoco de su tía Isabel, ya que ambos preferían que Carmencita se relacionara con un miembro de la aristocracia de Oviedo. Fue muy poco popular Francisco Franco entre los oficiales de Oviedo, ya que le veían como una revista. Era mucho más joven que ellos y les igualaba en el cargo. Durante su etapa de Oviedo, en 28 de septiembre de 1918, conoció a Millán Astráin. Él tenía 39 años y Franco 26. Se conocieron en Valdemoro, en Madrid, en un curso de tiro para comandantes. Durante su estancia en Valdemoro, Millán Astráin le contó su idea de crear unas unidades especiales de voluntarios destinados a África, similares a la Legión extranjera francesa. 2 años después, la idea de Millán Astráin se hizo realidad y el 31 de agosto de 1920 se fundó la Legión bajo el nombre de Tercio de Extranjeros. Astráin nombraría a Franco segundo al mando de la Legión. Volvería a Marruecos en 1920 al mando de 200 hombres de la Legión. Participó en la defensa de Melilla tras el desastre de Anual. Su misión era reforzar las unidades de las zonas cercanas, escoltar a columnas de abastecimiento y defender los bloqueos más amenazados. La prensa y la publicación de su diario le convertirían en un héroe nacional, destacando por ser un hábil táctico en los combates de guerrilla y de actuar con prudencia, orden y sentido. Pero en noviembre de 1922 solicitó destino en la península. Debido al rechazo de ascenso a teniente coronel recomendado por el comandante militar de Larache, el general Sanjurjo, ya que todavía coleaba la investigación del desastre de Anual y lo único que recibiría fue una medalla. También contribuyó mucho a su petición de destino a la península que Millán Astráin fue relevado del mando de la Legión por un discurso que realizó en contra de la política del gobierno de retirarse de Marruecos, y Franco no podía ser su relevo, ya que se necesitaba el cargo de teniente coronel y, como hemos visto, ese ascenso fue rechazado. Antes de volver a Oviedo nuevamente al regimiento del Príncipe, pasó por Madrid y fue recibido por Alfonso XIII.
En Oviedo recibió homenajes y preparó su boda con Carmen Polo, que la situaron para junio de 1923. Pero esa boda se pospondrá porque volverá a ir a Marruecos. El 8 de junio de 1923, el Consejo de Ministros, reunido con carácter de emergencia, nombró a Franco jefe de la Legión tras la muerte en combate del sustituto de Millán Astray, Rafael Valenzuela. Por tanto, va a ser Franco ascendido a teniente coronel con carácter retroactivo desde 31 de enero de 1922. Estando en Marruecos, se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923. Tanto el Franco como el resto de los oficiales destinados en Marruecos mostraron poco entusiasmo, ya que los militares que apoyaron el golpe eran miembros de la Junta de Defensa y estaban enfrentados a los africanistas por el tema de los ascensos. Primo de Rivera además tenía la idea de abandonar el protectorado de Marruecos. Sin embargo, no se opondrá al golpe de Estado, ya que contaba con la aprobación del rey Alfonso XIII. Pero sin embargo dejó claro su punto de vista al rey. Al mes siguiente del golpe, aprovechando el permiso, se trasladó a Madrid para casarse con Carmen Polo. En la entrevista que tuvo con el rey mostró su desconfianza hacia Primo de Rivera por la intención que tenía este de abandonar el protectorado. Franco y Primo de Rivera cenarían juntos a sugerencia del rey para aclarar dicha situación. En la cena, Franco sugirió a Primo de Rivera un ataque directo al cuartel general de Abdelkrim por mar hacia la bahía de Alhucemas. Primo de Rivera ya conocía dicho plan y le pidió que le plantease su estrategia por escrito. El 5 de enero de 1924, los oficiales de Marruecos, preocupados ante los rumores de la orden de retirada de la zona, más concretamente porque el general Montero, el jefe militar de Ceuta, les pidió su palabra de obedecer órdenes cualesquiera que fuesen. Franco lideraría las protestas, diciendo que no podían pedir obedecer órdenes contrarias al reglamento militar. Ante esta situación, dijéramos, calentita, Primo de Rivera viajó a Marruecos en junio de 1924 y explicó los motivos de por qué él estaba a favor de abandonar el protectorado. Primero, porque era demasiado costoso pacificarlo, y en segundo lugar, porque no se podía mantener a base de bloqueos vulnerables y sin agua. Durante su visita se produjo un incidente entre la Legión y el dictador en una cena de oficiales en Bentief. Su discurso será interrumpido con silbidos y comentarios hostiles. Después de la cena, Franco se reunió con Primo de Rivera y le dijo que si lo que acababa de suceder merecía un castigo, estaba preparado para recibirlo, a lo cual Primo de Rivera no le hizo mucho caso, ya que el asunto no lo tomó muy en serio. Tras la marcha de Primo de Rivera de Marruecos y los nuevos ataques producidos por Abdelkrim, la situación estaba a punto de estallar. Queipo de Llano lideró un posible golpe de Estado contra Primo de Rivera que no va a ser secundado por Franco, y Franco estaba muy contrariado por participar en el abandono del protectorado, pero se consoló tras recibir una nueva medalla y un nuevo ascenso a coronel el 7 de febrero de 1925. Además, se le permitió seguir al mando de la Legión, aunque este puesto, como ya sabéis, debía ejercerlo como máximo un teniente coronel. Pero todo cambiará, debido a la ambición de Abdelkrim de derrocar al sultán y crear una república en el Rif. En junio de 1925, Primo de Rivera y el francés Pétain firmaron un acuerdo para realizar una operación conjunta para acabar con Abdelkrim. Franco estaría al mando del primer contingente de tropas que desembarcaría en Alhucemas y establecería una cabeza de puente. El 3 de febrero de 1926, Franco tiene un nuevo ascenso, general de brigada con tan solo 33 años, convirtiéndose en el general más joven de Europa. Sin embargo, su éxito será eclipsado por su hermano Ramón por su viaje con el Plus Ultra. Su nueva graduación le obligaba a dejar la Legión y se le concedió el mando de la brigada más importante de España, la de la Primera División en Madrid. Primo de Rivera pensaba que el problema que había de ascensos y divisiones entre los cuerpos de artillería e infantería eran producto de la existencia de distintas academias, y entonces volvió a la idea de crear una única academia general militar. No era una idea original de Primo, sino que ya existió
una academia general militar entre los años 1882 y 1893, situada en el Alcázar de Toledo, que sería suprimida en ese año para crear escuelas por cuerpos. El 20 de febrero de 1927, Alfonso XIII aprobó un plan para crear una academia general, siguiendo el modelo de las academias francesas y norteamericanas. Un mes después, Franco participó en una comisión para preparar la nueva academia y el 4 de enero de 1928 se nombró a Francisco Franco como director general de la Academia de Zaragoza. Pero Franco quería que esa academia estuviera localizada en el Escorial, pero no le hicieron mucho caso. El 5 de octubre de 1928 se inauguró, pero las obras no estaban finalizadas, por eso el rey Alfonso XIII no las presentó, sino que no fue a la academia hasta 2 años después. El ideario de la Academia General Militar de Zaragoza era bastante claro: el ejército era el árbitro supremo del destino político de la nación, y en su plan de estudio dijéramos que era innovador. No había libros de texto ni exámenes, las clases estaban basadas en las experiencias prácticas de los instructores. Los profesores eran elegidos no por su sapiencia en la materia a impartir, sino por los méritos de guerra, con lo cual nos encontramos que la mayoría del profesorado de la academia eran africanistas compañeros de Francisco Franco. Los valores que más resaltaba la academia eran el patriotismo, la lealtad al rey, la disciplina militar, el sacrificio y el coraje. Pero el 30 de junio de 1931 el ministro de Guerra, Manuel Azaña, ya en la Segunda República, la disolvería por tener dudas sobre la eficacia del tipo de instrucción y sobre todo por el elevado coste. Estábamos viviendo en un momento en el que el ministro estaba realizando una reducción de gastos militares y uno de los gastos era la Academia General Militar de Zaragoza. Franco pidió a Sanjurjo, en estos momentos director general de la Guardia Civil, su intercesión, pero esto dijéramos que no le hizo mucho caso. Desde el cierre de la Academia de Zaragoza hasta su nuevo destino, Francisco Franco pasó 8 meses en la reserva, y en el verano de 1931 Azaña ordenó su vigilancia ante rumores de una posible conspiración militar, sospechando que Francisco Franco estaba detrás de las mismas. Fue destinado a Coruña, a la 15 Brigada de Infantería de Galicia, y en esa etapa se dio el golpe de Estado por el general Sanjurjo, donde Francisco Franco no participaría, ya que consideraba que estaba mal preparado y era bastante cuestionable. Además, desconfiaba del general y no quería arriesgar en ningún momento su carrera. Esto no quiere decir que le agradara la situación política que estaba viviendo en estos momentos su país. La venida de la República para Franco fue un desastre, porque estaba todo en contra de su manera de ser y de su manera de pensar y del concepto de España. Él no creía en los partidos, él no creía en la democracia, él no creía en el voto. Tenía en cuenta lo que iba a suponer la República para el desarrollo de su carrera, y entonces esto a él le daba miedo. Entonces, en las conversaciones que yo asistía en casa, él decía que a dónde íbamos a llegar por ese camino. Fue un nuevo destino, le mandan a las Baleares como comandante general, aunque no le correspondía, ya que era necesario ser general de división y él en estos momentos tan solo era general de brigada. Entonces, ¿por qué el ministro de Guerra Azaña le nombró? Hay 2 posibles motivos. El primero, atraerse a Franco a la República, tras no apoyar el golpe de Sanjurjo en agosto de 1932, y en segundo lugar, tenerlo lo más alejado posible de tentativas conspirativas. ¿Cómo lo percibió Franco este nuevo destino? No como una recompensa, sino como una postergación. El nuevo ascenso le llegaría en 1934 a general de división, coincidiendo con el cambio de gobierno producido en las elecciones de noviembre de 1933, donde vence el Partido Radical coaligado con la CEDA. El gobierno radical de la RUR, con su ministro de Guerra, Diego Hidalgo, le va a nombrar a Francisco Franco asesor personal. Va a estar 1 año en el cargo. Lo más interesante, lo más importante de su cargo actual de asesor fue que dirigiría las operaciones para acabar con la revolución minera de Asturias de octubre de 1934, en contra de la opinión del presidente de la República, Alcázar Zamora, aunque oficialmente el mando de las tropas lo tenía el general López Ochoa.
Franco utilizaría mercenarios marroquíes de la Legión, bombardearía barrios obreros de las ciudades mineras y realizaría ejecuciones sumarias de obreras. Como recompensa a su labor en Asturias, fue nombrado jefe de las Fuerzas Armadas de Marruecos, pero en dicho cargo solo estaría 3 meses, ya que Gil Robles, ministro de la Guerra del gobierno radical cedista, le nombraría jefe del Estado Mayor. Como jefe del Estado Mayor, su objetivo más importante era corregir la reforma de Azaña, realmente hacer una contrarreforma militar, y también realizó cambios en la estructura militar. Depuró a los oficiales leales a la República y puso en su lugar a hostiles a la República, a los cuales rehabilitó o incluso los ascendió. Tras la caída del gobierno radical cedista, debido a los casos de corrupción del extraperlo y del asunto Nombela, además de la negativa de Alcalá Zamora de nombrar a Gil Robles como jefe del gobierno y convocar elecciones, se empezó a rumorear que podría haber un golpe de Estado donde Franco estuviera implicado. Esto lo negaría al director general de Seguridad, que había sido enviado por el presidente del Consejo Provisional, Manuel Portela Valladares, con estas palabras: son noticias completamente falsas. Yo no conspiro ni conspiraré mientras no exista el peligro comunista en España. Y para mayor tranquilidad de usted, le doy la palabra de honor, con todas las seguridades que esto significa entre compañeros de armas. Mientras esté usted en la Dirección General de Seguridad, tengo confianza completa en el orden público, que tanto nos interesa a todos los españoles y a los militares más que a nadie. No ha de ser trastornado y cuando nos toca es cooperar. Cesado como jefe del Estado Mayor por el gobierno del Frente Popular, fue destinado a la Comandancia General de Canarias. Franco volvió a considerar este nuevo destino una degradación y otra nueva humillación por parte de Azaña hacia su persona. El 13 de marzo de 1936 llegó a Tenerife y tuvo una acogida estupenda por las fuerzas conservadoras, la oligarquía de la isla y las autoridades eclesiásticas, no así por las fuerzas de izquierda, al que apodaban el carnicero de Asturias por la represión que hizo en la Revolución de octubre de 1934. Estas fuerzas convocarían una huelga general con manifestaciones donde se gritaban improperios e insultos contra Francisco Franco. Tuvo mucho tiempo libre durante su etapa de Canarias, estudió inglés, jugaba al golf y tuvo una intensa vida social, aunque muy limitada, debido a la vigilancia oficial a la que fue sometido. Tanto su correspondencia como su teléfono estaban intervenidos por la policía. Durante los 120 días que pasó en la isla, los dedicó a planear una defensa de las fortalezas de la isla y medidas para sofocar disturbios políticos. Fue objeto de 2 atentados frustrados por anarquistas de la FAI que intentaron entrar por la noche en su residencia privada de la Capitanía de Tenerife y asesinarlo mientras dormía. El 17 de julio de 1936 salió de Tenerife dirección Gran Canaria para subirse al Dragón Rápido y volar a Marruecos para ponerse al mando del ejército de África.